del uso de las redes sociodigitales en el ámbito de la comunicación, en el ámbito político, en el ámbito electoral. Y pues hoy nos da mucho gusto también seguir en tratando de abordar estos temas que son fundamentales. Hoy con dos personalidades que saben ampliamente del tema de los medios de comunicación y los nuevos fenómenos de la comunicación. Mire, voy a comenzar presentando este libro que también hace 15 días presentaba yo, Televisa, el quinto poder. Es un libro, lo platicábamos Alejandro, de 1985. Es un libro que aborda un trabajo sobre Televisa y después de tantos años, pues han seguidose generando fenómenos de la comunicación. Y una de las autoras es Carola García Calderón, a quien me da mucho gusto darle la bienvenida esta tarde. Ella fue hasta el año pasado directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así es que bienvenida a este espacio, Mucho doctora. Gusto de estar aquí. Muchas gracias. Y colega periodista Genaro Villamil, hoy al frente del Sistema Público de Radiodifusión. Muchas gracias, Genaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Alejandro. No, encantados. Feliz tarde. Buenas tardes. Yo empezaría con algo casi inmediato y yo creo que vale mucho la pena porque es lo que va a estar en discusión desde mañana y los siguientes días. En la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum se reconoce que tenemos que entrarle al tema de las redes, los bots, los trolls, etcétera, porque generan una distorsión. Y no es de ahora que generan una distorsión, tienen un buen rato. De hecho, el mismo Genaro Villamil ha sido víctima de eso por años. Llevas años lidiando con campañas integrales, completitas desde las redes sociales. Y mi primera pregunta sería, ¿es posible, frente a esos entes internacionales que son las redes sociales, es posible que México pueda aventarse, dicho de manera más coloquial, ese tiro? Y empezaría con usted, maestra. Gracias. Bueno, más que legislar, yo siempre he pensado que es mejor educar, porque es enorme, es infinita la red, es imposible estar vigilando la red. Finalmente es una herramienta la inteligencia artificial. Los bots son producto también de esa misma inteligencia artificial y sería muy difícil llegar a regular. Tampoco es posible prohibir. No tenemos un aparato de vigilancia y mucho menos castigar. Creo que hay que apostarle a la educación de todas las comunidades, a hacer un buen uso de esta herramienta, porque finalmente es una herramienta y depende de quiénes están atrás y con qué objetivos. Es una herramienta que puede servir para controles de medio ambiente, en otros lados se han desarrollado para incendios forestales, para mejores vialidades. Hay un uso que puede ser positivo como cualquier tecnología. Y también está toda esta distorsión de las fake news y de las deep news, las deepfakes. Habría que pensarlo más en ese aspecto. Sí, hay bots, hay esta imitación de conductas humanas, que es lo que está planteando la inteligencia artificial, y mucho de eso tiene que ver con los niveles de inteligencia artificial. Estamos entre la primera y la segunda etapa de la inteligencia artificial. La primera está en la vida cotidiana y la usamos todos, que va desde la mensajería, va desde los GPS, los teléfonos inteligentes, las viviendas inteligentes, hay muchísimos, los navegadores. Una segunda tiene que ver con poder crear imágenes, que aquí es donde empieza a preocupar porque es poner la voz en la imagen de alguien. Y el problema, por ejemplo, del deepfake es que es muy difícil ya ver qué es real y qué no es real, que es producido. Se confunden ya, no hay una delimitación clara. En un inicio era muy claro ver que no correspondía. Y bueno, la tercera fase de la inteligencia artificial es la que está en todos los libros, en las novelas, donde se piensa ya de las máquinas
que funcionan solas y que se imponen, y es una inteligencia superior a la inteligencia humana. Pero esa todavía está en la ciencia ficción. Genaro. Bueno, es un tema fascinante porque hace 12, 13 años quizá el gran dilema y el gran reto era regular el rating. De hecho, pues, escribí algunos libros sobre eso. El rating era la medida de todas las cosas en los medios masivos. Era cómo regulas las campañas sucias del 2006 contra Andrés Manuel López Obrador, cómo regular todo lo que existió con la promoción inducida y subrepticia de Enrique Peña Nieto en telenovelas, en espectáculos, en partidos de fútbol. Pero esa era ya prácticamente acabó. Estamos ahora ante el desafío del poder del algoritmo. Estamos ante una fase incluso nueva del capitalismo. Por eso traje este libro, que por cierto se lo recomiendo mucho. El tecnofeudalismo es de Yanis Varoufakis, que fue el secretario de Finanzas de Grecia en el 2008, en plena crisis de Grecia. ¿Qué plantea el libro? Que ya vivimos en un capitalismo de nube, en un capitalismo en donde los tecnofeudalismos ya ni siquiera son nacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo regulas eso en una legislación local, nacional, en una regulación electoral? Prácticamente hay que empezar por lo mínimo. Básicamente es prohibir este tipo de utilización automatizada para campañas como narcopresidente, etcétera. Pero el problema fundamental es que el algoritmo ya ni siquiera tiene que ver con las audiencias, ni siquiera tiene que ver con los partidos políticos. Tiene que ver con estrategias de intoxicación y de absoluta adicción digital. Entonces ahí coincido con la maestra, hay que emprender toda una estrategia que no solamente se remita a la legislación electoral, sino también a la educación, al periodismo. El periodismo está en manos del algoritmo en estos momentos. El periodismo tiene una gran amenaza frente a estos temas como el algoritmo. Lo estamos viendo ahorita con el tema de la invasión y la agresión de Israel y de Estados Unidos a Irán. Lo vimos hace una semana con el tema de la detención del Mencho. Y lo vimos a principios de este año con el tema de Cuba. Es decir, se están volviendo las fórmulas secretas para intoxicar y desinformar a sociedades enteras. ¿Coinciden ustedes en abordar temas del 2006 y de 2012? La maestra Carola García Calderón publicó un libro, Comportamiento de los medios de comunicación en la elección del 2006. Tú publicaste Genaro Villamil, La Guerra Sucia de 2006, con Julio Scherer Ibarra. Luego, la maestra Carola García Calderón publica República de Telenovela, Medios, Campañas y Elecciones 2012, y tú publicas este libro, Si yo fuera presidente, el reality show de Peña Nieto. Y traigo a cuento estos libros que ustedes han publicado porque se trata de expertos. Estamos en vísperas del inicio de un nuevo proceso electoral en México, el del 2027, que es el intermedio, pero vamos a una elección, la del 2030, que quizá se va a caracterizar justamente como nunca antes, ni siquiera en el 2024 y el 2018, por el uso de las redes sociodigitales y de esos nuevos fenómenos de la comunicación. Maestra García Calderón, decía usted, las campañas electorales deben estar preparadas para actuar y contrarrestar de inmediato la difusión de fake news de cara al mayor uso de la inteligencia artificial, que era lo que exponía ahorita. Pero ante la disputa por la nación que está en curso en México, solamente para hablar de México, híjole, nos depara seguramente cosas espeluznantes. Sí, es un escenario nuevo.
Ya hay antecedentes. No solamente, no con la inteligencia artificial quizás, sino todavía corresponden, si hablamos de las últimas campañas electorales, corresponden a un uso de redes sociodigitales. En algún momento se decían las benditas redes sociales, sí, o también las malditas redes sociales, según quien lo abordara. Es una sociedad, la nuestra, que se mueve, sí, por un uso en las zonas urbanas con el acceso a la tecnología. Quienes se comunican a través de las redes sociodigitales y quiénes son, decía García Canclini, los conectados y los desconectados. No todos tenemos al alcance el uso de teléfonos inteligentes, de la tecnología. No sabemos tampoco manejar la tecnología. Se habla de que hay una especie de analfabetismo en materia de tecnología, no se diga en inteligencia artificial. Y bueno, finalmente las grandes corporaciones son las dueñas de esta inteligencia artificial. Si lo revisamos, ahí está Microsoft, está por supuesto Google, hay otra que se llama Anthropomorphic, OpenID, Nvidia, son no más de 7 o 9 grandes corporaciones que tienen laboratorios y han ido desarrollando la inteligencia artificial, que hemos visto el uso de Twitter, de WhatsApp, de TikTok. Yo digo que hay una tiktokización, sí, de la política también. Sí. Porque, y están incidiendo emocionalmente, y lo decían ustedes, en esta conexión permanente con la tecnología, con la tableta, con la computadora, con el teléfono. Y hay esta idea de que nos están limitando pensar, nos están limitando la creatividad y estamos queriendo un mundo más fácil. Lo mismo conduce a un mundo más manipulable. Creemos mucho de lo que circula y ahí hay muchísimos ejemplos, ¿no? La semana pasada, imágenes que no correspondían a lo que estaba sucediendo y que inmediatamente, lo más rápido antes de verificar, es darle un clic y reenviarlo. Y es el mismo sistema que se veía en la Segunda Guerra Mundial con la teoría del rumor. Circulan muy rápidamente los rumores, era muy difícil desmentirlos, los rumores también como arma de guerra, pero ahora estamos sumando la inmediatez. Es muy rápida la tecnología, es muy rápida la producción de imágenes, estamos permanentemente conectados y estos rumores y estas informaciones falsas adquieren una velocidad mayor. Gitlin habla de que estamos en un torrente de información, pero también en un torrente de desinformación. Y con este punto de no identificar qué es real y qué no es real, yo me acordaba mucho de Nancy Pelosi en la primera campaña de Trump. Le hacen un video, y en época electoral, donde aparece ella tartamudeando como si estuviera ebria. Y el cintillo es tartamudea en conferencia de prensa. Y ya era con inteligencia artificial, donde ella, tomando un video real, y con la misma voz lo manipulas. Y esto lo hemos visto en varios lugares. Y también todas las teorías del meme y todas las imágenes recientemente, y quiénes son los autores y quién se responsabiliza, ahí es donde digo que es muy difícil, Barack Obama y Michelle Obama. Y nadie se hace responsable. Trump dice yo no fui. Y nadie asume la responsabilidad. Es muy difícil rastrear finalmente quién lo está produciendo. Y si el INE, en el tiempo que lleva viendo los promocionales de radio, de televisión, no tiene las herramientas, pues no estamos preparados. Vamos a volver después de una muy breve pausa. Volvemos a los periodistas en esta tarde, 1 de marzo, y por supuesto reitero mi gratitud a la doctora García Calderón y a Genaro Villamil por acudir en domingo a un espacio como en pleno concierto de Shakira. Sí, no, todavía falta. Sí alcanzas a llegar. Pero ya te va a tocar hasta atrás. Decía Genaro Villamil en La rebelión de las audiencias. La rebelión de las audiencias, fíjate, es un libro de 2017. Y 2017, previo a la elección del 2018, de la federal de 2018, y tú dibujabas un mundo en ese momento. Hay que recordar que Genaro Villamil viene de enfrentarse a Televisa, lo voy a poner suavecito, de enfrentar a Televisa.
en este libro ya hablas de redes sociales, por supuesto, ya están las redes a todo lo que da. El mismo presidente, entonces candidato López Obrador, tiene muy claro lo que significan las redes sociales. Genaro, de 2017 ahorita ha pasado muy poco tiempo y de enfrentarse a Televisa, ahora hay que voltear a ver a Zuckerberg, hay que voltear a ver es decir, ahora tenemos que voltear a ver a gigantes, ¿no? Que parece que eso era un reto muy fácil de resolver con Televisa. Ahora tienes que enfrentar a estos gigantes. No, además en 9 años ha cambiado mucho. Yo creo que el gran parteaguas, Alejandro, Álvaro, fue la pandemia. Es decir, el COVID y lo que ocurrió en el mundo en esa época, en ese momento, fue un parteaguas mundial y aceleró un proceso de tecnofeudalismo, que es lo que plantea este libro, que le voy a volver a presentar para que lo vean. Y este acelerado proceso también aceleró y degradó la discusión pública en las plataformas sociales, a tal grado que ya ni siquiera estamos ahorita en el tema de las redes sociales. Ya la adquisición de Paramount y la absorción de Paramount de Warner Bros. Y Discovery, de lo que te habla ya es de cómo se está engullendo la industria de la inteligencia artificial. Hay que recordar que el dueño de Paramount es hijo del que del fundador de Oracle, el hombre más rico del mundo, que desplazó el año pasado a Elon Musk. Este fenómeno de lo que te está hablando es de una degradación del proceso de comunicación y del proceso de la interacción. Ya no hay interacción. O sea, la web 2.0 era una promesa que se volvió una pesadilla. Y ahorita la pesadilla, nada más para tener un ejemplo concreto en México, Ricardo Salinas Pliego. O sea, desde hace años, por lo menos un año, muy claramente, a Ricardo Salinas Pliego ya no le importa el negocio de la televisión. Está metido en el negocio de las fake news, en el negocio de la intoxicación, de la intoxicación en TikTok, en Facebook, en Instagram. Bueno, ¿cuál fue la cuenta que la semana pasada lanzó una super fake news? Fue la de Generación Z, que forma parte de este bloque de cuentas que maneja el Grupo Salinas y la derecha a diario y todos estos conglomerados. Es decir, también hay una cosa muy cierta. Es la ultraderecha en el mundo la que está utilizando estas estrategias. Es Trump, es Bolsonaro. Lo estamos viendo ahorita. Sí. Lo estamos viendo. Con toda esta apabullante propaganda y alteración de la información en torno a Irán. Ahora resulta que el país agredido además de a gratis por Israel y por Estados Unidos, es una amenaza. Sí, Entonces, claro. Toda esta transgresión creo que tiene que ver con un cambio en el modelo de las empresas de comunicación y en el modelo también de las empresas de tecnocomunicación, que no creo que aguantemos hasta el 2030. Yo creo que ya en el 2026 estamos viendo fenómenos realmente escalofriantes. Y que efectivamente puede llevar a un colapso de la comunicación y de la confianza del ciudadano en la comunicación. Ahora, maestra, podemos pensar que un individuo con dinero, hoy podemos pensar, puede perfectamente intoxicar una democracia. Porque lo que sucede con Ricardo Salinas Pliego es un tumor, ¿no? Que le sale a esta sociedad, que le sale a la democracia mexicana y que puede terminar contaminando. Eso es una realidad. Sí, por eso lo decía, la tecnología, la inteligencia artificial, tienen dueño, pero también tienen el problema de que se necesita dinero para poder manejar esta tecnología. No solamente las grandes corporaciones, y también el saberlas, la alfabetización, digamos, el saber usar los dispositivos.
Mucha de la información se las estamos dando nosotros voluntariamente. Abrimos una aplicación con el rostro, con la voz, con la huella digital, y lo que maneja la inteligencia artificial son grandes volúmenes de datos. Es preocupante, habría que ver de cara a procesos electorales qué pasa con la investigación del mercado electoral. Así es. ¿Qué pasa también, no solamente con eso, con las encuestas? Porque ahí pueden estar muchos contenidos que deforman. En algún momento, y yo me remontaría a 1988, pues nos informábamos por la televisión, por la radio, por la prensa. Y 88 es un punto en que empieza una pérdida de credibilidad de las televisoras, que se va acentuando porque ahora muchas personas se informan a través de las redes sociodigitales y le hacen más caso a lo que está circulando ahí. Se aplicó en el tema del Brexit, se aplicó en la primera campaña de Trump y todavía era un uso inicial. Y se aplica porque también tiene que haber factores psicológicos. Yo poseo información y entonces soy el más informado y la reenvío y la reproduzco, ¿sí? ¿Qué es lo que decía esta inmediatez? No me detengo a verificar la información. Cambridge Analytica, unos años después, es otro ejemplo muy claro. 2016. Y aquí también hay un punto. Hay una información que damos voluntariamente, firmamos consentimientos, porque finalmente en las normas de poder usar alguna aplicación no lo leemos porque nos interesa entrar. Pero el otro punto, el de Cambridge Analytica, es no hay ninguna autorización. Exacto. Y no hay ninguna autorización en todos los casos o en la mayor parte de las fake news. No hay una autorización del uso de la imagen ni de la voz. Y también plantea problemas a los derechos de autor. Y si hablamos de seguridad nacional, todavía peor. Caray. Bueno, otro de los grandes retos, digamos, de corto plazo, porque efectivamente no tendríamos que esperar a la elección del 2027 para ver qué hay, es justamente que las campañas se pueden armar muy rápido y contra objetivos muy puntuales. Es decir, alguien que tenga el dinero puede perfectamente voltear a ver a un individuo, a una persona, y decir, esta persona la voy a destruir hoy. Sí. Y emprender una campaña para destruir a esta única persona. Y al mismo tiempo no necesitas muchos recursos. O sea, realmente lo que necesitas es el dinero, un poco de inteligencia, digamos, para saber qué quieres y echarte a andar con el dinero para destruir reputaciones y lo más fuerte, destruir además tramos de la democracia, tramos de nuestra misma sociedad, Genaro. Sí se necesita mucho dinero, Alejandro. Es decir, sí claro. Hay mucho dinero aquí. Y hay mucho dinero, O sea, no es una granja de bots o de troles. No, son compañías enteras, o sea, conglomerados. Se calcula que tan solo la campaña de Ricardo Salinas Pliego en las redes sociales para inflar el tema de la generación Z y aprovecharse del asesinato de Carlos Manso en Uruapan y convocar a esa marcha fallida de los jovenazos de la generación Z como Guadalupe Acosta Naranjo, etcétera, costó 90 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 15 días, ¿no? Sí, del 1 de noviembre cuando 15 ocurre el de noviembre. asesinato, a la marcha convocada para el 15 de noviembre. O sea, 15 días es pago de pautas, porque además es la hipercomercialización. Cualquiera que use TikTok se da cuenta que TikTok es una plataforma absolutamente hipercomercializada. Sí. Y cualquiera que esté ahorita usando el X, o sea, lo que antes era Twitter, se da cuenta que el algoritmo te castiga si criticas a Trump o si criticas a Estados Unidos, ¿no? Que el señor Elon Musk es un tecnofeudalista que está poniendo al servicio de toda una corriente política ideológica y que le costó 44 mil millones de dólares, no a él, pero sí a los accionistas de sus empresas, la adquisición hostil de esta plataforma. Y la mataron. O sea, la verdad es que Twitter era por lo menos un espacio contaminado, intoxicado, pero no tan sesgado en términos de algoritmo, ¿no? O sea, cualquiera que quiera ahorita crecer en X tiene que estar pagando. Déjame, les leo esto porque acaba de suceder y me parece que va mucho en el sentido de lo que estás diciendo. Dice la agencia, el Consejo de Redacción, nunca había visto yo algo así,
el consejo de redacción de la agencia F. de noticias F Claro. publica un hilo que dice: el periodismo riguroso no puede estar a merced de errores algorítmicos. Desde el consejo de redacción de F denunciamos cómo la IA de Grok ha atacado nuestra credibilidad Así es. con información falsa y una rectificación invisible. Y luego empieza a hablar cómo la herramienta de Elon Musk, básicamente, pues le preguntas, la gente cree ya más en eso que en el diccionario o que en los libros o Así es. en Grok, cree más en Grok que en casi cualquier otra cosa, le preguntas y entonces en la respuesta se está la manipulación. Así es, porque el Grok es inteligencia artificial. Es una acumulación de datos sesgados por el algoritmo. Claro. Eso es lo que creo que vamos a vivir. Es la era de la rebelión contra el algoritmo. Pero todavía hace falta que la sociedad y sobre todo los más jóvenes, los menores de 35 o 32 años, estén muy conscientes de cómo están siendo absolutamente enajenados, porque eso no ha cambiado, por el algoritmo, ¿no? Y usados, ¿no? Utilizados. Este proceso no se remite solamente a la reforma electoral. No. Yo creo que esa es siempre. una ventana de discusión. Pero sí es responsabilidad de los partidos políticos enfrentar esto. Yo por eso a mí me llama mucho la atención desde la primera exposición de la doctora Carola García Calderón, la palabra educación. Así es. Sí. Es un asunto de educación. Es un asunto, obviamente, de legislación que va más allá de inclusive una coyuntura de carácter electoral, inclusive de una elección presidencial. Son realidades nuevas. El asunto es, pues sí, educar, pero mientras se educa, ¿qué hacer ante estos fenómenos como, en efecto, la inteligencia artificial de X, que Grok, que da información errónea en momentos en que debería ser muy rigurosa, como la guerra, como la bombardeo a Irán, maestra? Sí, el punto aquí es quién está atrás de Grok, quién está atrás de cada tecnología y cómo se está usando. Por eso decía, la tecnología en sí misma es neutral. Pero quienes la utilizan la pueden utilizar con fines en favor de la sociedad o lo pueden utilizar en términos de esta desinformación permanente de grandes contenidos, muchos de ellos como entretenimiento, ¿eh? No solamente en información política, la gente sigue más el entretenimiento. Y bueno, vamos a ver, que a mí me gustaría mencionar, un nuevo tipo de campañas electorales, un nuevo tipo de propaganda. Si en algún momento hablábamos de la spotización de la política, los spots de radio y televisión. O la tiktokización, los políticos que se meten también como los jóvenes a hacer sus videos, pues ahora estamos hablando en muchos casos de suplantación de identidades, que eso es el fondo y que es muy difícil encontrar quién lo está produciendo. Las empresas periodísticas, y allí está lo de la agencia F, pues tienen que cuidar la verificación de su información, tienen que cuidar ante su público y hacerse responsables. Algunos hasta tienen su ética propia. Maestra, ¿le parece si retomamos después de un breve corte? Volvemos. Volvemos a los periodistas y estaba exponiendo la doctora Carola García Calderón a lo que nos enfrentamos hoy para hablar particularmente de nuestro país, de las nuevas maneras de poder, por ejemplo, hacer política en nuestro país, política electoral. Debo decir también, antes de regresarle la palabra a la maestra, que ella es ya directora del campus de la UNAM en Los Ángeles, California. Maestra, qué bueno que estaba aquí, que nos dio la oportunidad de invitarla aquí a los periodistas. Pero sí es muy importante que siga desarrollando esta exposición. Sí, la idea es esta. Vamos a ver campañas como no las habíamos visto antes. Sí. Yo me estaba acordando de aquellos spots
de la campaña del peligro para México. 2006. 2006. Hace 20 años, exactamente. Y había una fuente identificable. Aunque no fuera un partido político, podía ser el Consejo Coordinador Empresarial, podía ser un grupo de empresarios. Era fácil rastrear la ruta del dinero y la ruta de la información. Aquí es muy difícil. Las granjas de bots, ¿quién las está manejando? Y las granjas de bots tienen que ver con contenidos, con comentarios, y también algo que ha privado muchísimo desde que empezaron estas redes sociodigitales, los mensajes de descalificación y hasta los mensajes de odio. Mucho de lo que circula, sin la mayor responsabilidad, tiene que ver con eso. Y mucho más grave cuando se habla de migrantes, cuando se habla de grupos vulnerables, de tensiones raciales. Lo estamos viendo ahorita mismo en el conflicto con Irán. El asunto de los musulmanes, y se hablaba de una nueva cruzada, pero tiene que ver con discriminación religiosa, con desconocimiento del otro, y que también se usa en esos términos para descalificar a alguien. Es muy difícil, probablemente los partidos políticos ante un tema de estos dirán yo no tuve nada que ver, como se hizo con lo de Barack Obama. No, yo no tengo nada que ver. ¿Quién lo produjo? ¿Quién lo hizo? ¿Y dónde circula? Los contenidos en los medios tradicionales se veía dónde circulaban. Sí. Aquí surgen inmediatamente y tan rápido desaparecen como surgen. Y mucho de ese efecto es lo que se queda en la mente de quienes lo están siguiendo. Se hablaba, cuando empezó Internet, se hablaba de los prosumidores, de la posibilidad de que todos íbamos a producir información, íbamos a subir información, pero lo cierto es que se pierde en el universo de la red. Yo puedo producir y me escuchan y me ven mis amigos. Claro. Y mi red social real. Sí. Pero las redes sociodigitales se rompen estas barreras. Ahora mismo hay un debate porque permanentemente no puedes mencionar la palabra Calderón. Sí. Porque se levantan de todas partes gente que dice no es posible, hace 20 años que activa el algoritmo. Así es. Fíjate, es muy interesante porque alguien que haya nacido en 2006 en realidad va a llegar a su primera elección presidencial en el 2030. Sí. O sea, no se enteró del fraude electoral del 2006, nunca tuvo conocimiento de cómo se manipuló en ese momento. Un peligro para México es un tema que nunca él se va a enterar. Ahora, si la información además es contenida con inteligencia artificial, tú le preguntas a Grok de qué se trata Felipe Calderón y te contesta, como piensa Grok, desde las derechas, pues tienes la manera perfecta de ocultar lo que sucedió en 2006. Claro. Porque la siguiente generación que va a votar por primera vez en una presidencial no va a tener ese contenido. No va a saber que ese fraude ocurrió y que existió un tipo que le declaró una guerra al narcotráfico que seguimos padeciendo hasta el día de hoy, Genaro. Sí, o sea, es muy delicado que haya toda una generación que esté cortada. O sea, hay un corte mucho más grave que cuando nosotros teníamos 34 o 35 años. Me tocó hace una semana en Acapulco con jóvenes militantes de Morena darles una plática y me di cuenta que muchos no sabían qué había sido el Yo Soy 132. No, bueno, imagínate. De 2012, es decir, hace 14 años. No tenían ni idea. O sea, ni siquiera el hashtag, ¿no? Y mucho menos del desafuero, y mucho menos de la guerra sucia del 2006. El grave problema es que están cambiando los juguetes y los trucos. Y cada vez el dinero es mayor, el que se necesita invertir, pero el objetivo es el mismo, es generar pánico moral. Es generar miedo en la sociedad, es despolitizar a la sociedad, que es por donde la derecha en todo el mundo ha entrado. Pues así entró Javier Milei en Argentina, ¿no? Creo que la victoria de Javier Milei en Argentina es quizá la primera demostración de la despolitización de una sociedad tan politizada como la Argentina a partir de las redes sociales y a partir de la intoxicación del algoritmo, ¿no? Y esto también es un desafío muy grande en México, ¿no? Muy, muy grande. Y desde la izquierda,
y desde el gobierno, cómo afrontar, contrarrestar este tipo de fenómenos. Desde el ámbito de la academia también, maestra. Estoy perfectamente de acuerdo en educar, pero es el poder de las redes sociodigitales y la manera en cómo se difunde información falsa, por ejemplo, es de una velocidad tremenda. Sí, da lugar hasta a guerras psicológicas. ¿Sí? Creo que habría que retomar una palabra que está muy en desuso, la de la ética. Uh-huh. Se escucha la ética y quién sabe qué es la ética. Sí. ¿Sí? Y mucho de esto es manejarlo éticamente. Creo que es un principio que tendría que estar desde la educación cívica en todas las escuelas. Y también la educación digital. Antes hablábamos de educación televisiva, de leer los mensajes, pues ahora de manejar la tecnología. Somos analfabetas digitales. Estamos muy abiertos a recibir todo lo que se nos presenta. Ahora que mencionaban el Yo Soy 132, el Yo Soy 132 era fascinante en un primer momento, pero implicaba que tuvieras tecnología, que la supieras manejar. Eran chicos de la Ibero, estudiantes de comunicación, que tenían computadoras, que tenían sus propias redes sociales, y al hacerlas sociodigitales se convierte en el hashtag, que era 131, los que mostraban su credencial, y el 132 era el que se fuera sumando. Había una fascinación por algo que ahorita lo vemos y era como muy básico. Sí. Ya frente a la tecnología actual, pues tenemos que ir aprendiendo a manejarla con responsabilidad. Es difícil, pero a la vez, por eso y también hay que investigarlo desde muchos ámbitos. No tenemos los recursos de las grandes corporaciones, la inversión de los laboratorios. Hay una de estas empresas que lo que se dedica a investigar es uso de inteligencia artificial para armas, para armamento. Así como los bots, desde usos tan elementales como Siri o como Alexa, que todo mundo los usa, hasta tecnologías muy sofisticadas que cada día y con una fuerte inversión se van dando. Tenemos que buscar que estos analfabetas digitales respondan también con criterios éticos. Tenemos que pensar en una sociedad mucho más comprometida. Simplemente el detenernos un momento, hace añísimos había aquel anuncio de cuenta hasta 10, yo creo que es un ejercicio que se puede hacer. En el momento que recibimos una información, vamos a verificar. Los franceses han avanzado mucho en esto, cómo verificar informaciones falsas, y está en la propia tecnología. A mí me llega una imagen de un saqueo, de una revuelta, y resulta que es en Turquía y me están diciendo que es en México. Sí, claro. Pero ahí mismo, en la computadora, yo puedo verificar con la imagen y me va a decir de dónde es. El asunto es que no sabemos cómo manipularla en otro sentido. Déjame regreso para ir cerrando. Me regreso a cómo abriríamos el primer bloque, el tema de la reforma electoral. Creo que hay una oportunidad ahí de llevar esto y poderlo plantear a un Congreso plural, aunque lo apruebe una fracción, pero al final que se discuta en un Congreso plural, pues un cuerpo colegiado que lo entienda y lo conozca al menos, aunque lo vote en contra. ¿Qué sería de vanguardia, Genaro, aportarle a la reforma electoral? ¿Qué significaría una vanguardia que se aprobara en este primer intento? Pues así como hace 2 sexenios, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, impulsamos, su servidor y otros colegas y colegas dedicadas a las telecomunicaciones, el tema de los derechos de las audiencias en el artículo 6 constitucional. Ahorita hay que hacer un frente, no solamente para defender y tener la ética como bandera, sino un frente contra el algoritmo. Es decir, yo lo he dicho en otros espacios, hay que llamar a una rebelión contra el algoritmo. Y en esa rebelión tienen que estar los partidos políticos todos muy conscientes de que aquí nadie sale ganando, ¿eh? Los únicos que salen ganando son empresas extranjeras, ¿no? Que siguen estando comercializando la pauta y
y les hacen creer que si tienen 2,000 millones de reproducciones en TikTok, pues entonces ya son famosas y famosos los candidatos, ¿no? Y lo único que están haciendo es degradar la contienda democrática, degradar el debate público, inducir al pánico moral y a la mentira, a la enorme mentira, como vimos en el 2024, ¿no? Xóchitl Gálvez absolutamente envuelta en una dinámica de mentira, porque así le decían, según esto, sus asesores electorales. Y no llegó ni a la mitad de lo que obtuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante. Se abre una ventana, hay que discutir eso, pongamos que no se puede legislar todo, pero que sí que haya un compromiso político, no solo de los partidos, sino también de los medios y de los periodistas. Híjole, se ve muy remoto. Una última participación, maestra. Bueno, se decía que somos ciudadanos manejados por algoritmos hoy en día. Y creo que en buena medida está ocurriendo esto. Sí. Y hay una parte que a lo mejor nos está tocando, lo que tiene que ver con TikTokers, con influencers, que son individuos, pero también muchos de ellos son pagados. Y Claro. que por ahí ya ha habido campañas y no se ha seguido esta ruta de qué papel juegan los influencers. Es muy delgada la línea porque tampoco podemos caer en una prohibición de expresiones. Ese es el problema central también. Es libertad de expresión, pero también cuando esto es pagado, ya no solamente es la libertad de expresión de un ciudadano, sino es alguien que tiene comercio. muchísimos seguidores que le están pagando por eso y que en estos términos son muy visibles. ¿Por qué? Porque tienen y son muy seguidos por jóvenes. Yo no sé si alguno de Es nosotros infomercial. seguimos algún tiktokero o algún influencer. Yo particularmente no sigo a ninguno de ellos más que con fines luego académicos. Pero los jóvenes sí están muy pendientes Sí, de esto. sí, y muy pendientes desde consejos de belleza, desde dietas, hasta información política y preferencias Hasta para políticas. vestirse de animales. Sí, para Sí, todo. o entretenimiento. Sí. Sí, es muy variado. Música, entretenimiento, cuidado de animales, todo lo que está. Son sus nanas digitales. Sí, exactamente. Si la televisión era antes la niñera, pues ahora son las nanas digitales. Como Sí. El problema es cuando las nanas digitales no solamente te enseñan a maquillarte, sino que te dicen, Es el lobo feroz. También, exacto. Exactamente. También yo creo que O el estaría cordero. padre Por eso es el votar por entretenimiento Milei o votar y la por, otra es la por Bolsonaro política. Jr. Sí. o por... Milei ganó con el voto de los menores de 19 Sí, años. sí, o sí. sea, Por con eso los es primo importante votantes. discutirlo en todos los ámbitos y en particular en los medios de comunicación. Y en efecto, una palabra fundamental es ética. Muchas gracias, maestra Carola García Calderón. Muchas gracias, Genaro Villamil. Gracias a Y ustedes. si ustedes nos lo permiten, pues en otra ocasión los invitamos para otro tema que no solamente es un tema de especialistas, es un tema ya de todos los ciudadanos, de los que habitamos este país. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Volvemos Gracias, nos después vemos. de una muy breve pausa.